vamos a comenzar la segunda clase de Judas. Leamos el versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Aparecen tres principales representantes de los falsos maestros. Primero, habla del camino de Caín. Caín era el primogénito de Adán. Ofreció ofrenda a Dios de su cosecha del campo. Dios no aceptó esa ofrenda. ¿Por qué no lo aceptó? Dios no lo aceptó por no ser una ofrenda de sangre. No lo aceptó además porque era una ofrenda hipócrita, algo solo de apariencia externa. Cuando Adán vio que su ofrenda no fue aceptada por Dios, engañó a su hermano menor y lo mató. Los falsos profetas andan por el camino de Caín. Ellos dicen servir a Dios, pero no son sacrificio vivo, sino son puras cáscaras que Dios no acepta. Además persiguen a los creyentes que adoran verdaderamente a Dios y procuran matar el alma de los creyentes. Siempre debemos adorar correctamente a Dios, conforme a la palabra de Dios. Levítico 10:1. Los dos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y sufrieron el juicio. Aquí se profetiza que el fin de los falsos maestros será como el de Caín a causa de la adoración equivocada. Luego menciona el error de Balaam. Balaam aparece en Números 22, 21 al 30. Anduvo por el camino del error ante Dios y fue destruido. Sufrió el juicio de Dios por andar según su codicia por el camino que Dios le prohibió. Por lucro de iniquidad se fue por el camino del error y pereció llevado por su avaricia. Orar según el deseo del corazón, aun sabiendo que está mal, es como la oración de Balaam. Hoy en día, trabajar en un empleo que se desvía de la voluntad de Dios es andar por el camino de Balaam. Debemos buscar la voluntad de Dios a través de la Biblia. Debemos buscar primero la voluntad de Dios, luego orar pidiendo la fuerza para llevarlo a cabo. Por más bueno que parezca el camino, si no es correcto a la luz de la palabra de Dios, no debemos ir. Si es algo contra nuestra conciencia, debemos renunciarlo tajantemente. No andemos por el camino del materialismo, llevados por la codicia. Balaam le enseñó al rey de Moab la forma de destruir al pueblo de Israel. Perjudicó mucho a Israel. En tercer lugar, está el camino de la rebelión de Coré. Números 16, 1 al 3. Coré organizó un grupo para rebelarse contra Moisés, el siervo de Dios. Coré era el primo de Moisés. Eran parientes cercanos que pertenecen a la misma familia. A Coré le parecía que Dios estaba solo con Moisés. Le parecía que Dios usaba solo a Moisés. Por eso se rebeló contra Moisés. Entonces Dios lo castigó, abriendo la tierra y haciendo que fuera tragado por la tierra. De este modo, los que perjudican
la actividad salvadora de Dios, serán castigados por Dios con toda seguridad. Los que se rebelan contra la actividad salvadora de Dios como Coré y son un estorbo, serán finalmente juzgados. Caín, Balaam y Coré perjudicaron grandemente el reino de Dios. Del mismo modo, los herejes de hoy en día perjudican la actividad salvadora de Dios, por eso, finalmente serán juzgados. La fe consiste en establecer firmemente el orden y la autoridad dados por Dios. Hay que establecer firmemente la denominación, la iglesia, la familia y la sociedad que Dios ha establecido. Entonces la obra de Dios va a marchar bien y también cada uno de nosotros seremos bendecidos y llenos de gracia. Leamos el versículo 12. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Describe 4 estados de los falsos profetas. Primero, son escollos en los ágapes. Aquí ágape se refiere a la comunión de alimento, de amor entre los creyentes. La iglesia primitiva también compartía los ágapes. Son escollos en estos ágapes. Escollos son rocas que están ocultas bajo el agua y no son visibles. Cuando el barco choca contra el escollo, provoca naufragio. Los herejes entran secretamente a la iglesia y como escollos destruyen la fe de los creyentes. Al igual que los escollos no se ven a simple vista. Los herejes, al igual que los creyentes, cantan alabanza y llevan la Biblia. No se diferencia en las actividades del culto. Utilizan los banquetes para engañar a los creyentes para sus propios beneficios. Superficialmente, Judas Iscariote se veía como un discípulo de Jesús, pero Judas fue controlado por el diablo y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Actuó como siervo del diablo. En segundo lugar, los falsos profetas se apacientan a sí mismos. Ellos se cuidan solo a sí mismos, no cuidan a las ovejas, son malvados. Controlan a las ovejas mediante la violencia, las convierten en alimento para bestias. Ezequiel 34, 2 al 6 dice que los falsos pastores son lobos que se alimentan a sí mismos, por lo que serán castigados. Pero el buen pastor da su propia vida por las ovejas. Juan 10:11. Nuestro Señor Jesús es buen pastor, se hizo un grano de semilla y murió en la cruz produciendo muchos frutos. En tercer lugar, los falsos profetas son como nubes sin agua, que son llevados por el viento. Las nubes sin agua simplemente afligen el corazón de la gente y engañan. Engañan a los labradores cuando falta la lluvia y la llegada de las nubes alegra a los labradores. Pero cuando son nubes sin aguas, simplemente decepcionan grandemente a los segadores. Es preferible que no haya tales nubes
para que haya al menos rocío. Pero si hay nubes así, ni siquiera hay rocío y genera un gran daño en la cosecha. Los falsos profetas no alimentan a las ovejas. Ellos matan de hambre a las ovejas, decepcionan y dañan la fe. En cuarto lugar, los falsos profetas son como árboles otoñales sin fruto y desarraigados. Significa que los falsos profetas no tienen ninguna esperanza. No hay esperanza de que los árboles otoñales den fruto. Mueren y no hay esperanza de vida. No hay esperanza de que den fruto ni siquiera en la primavera del año próximo. Los herejes no tienen poder de vida espiritual y están muertos. Están desarraigados y sin esperanza. Los herejes han desechado la verdad básica de Cristo, que es el principal fundamento de la fe. Estos no tienen la salvación. No se arrepienten, son los más miserables. Versículo 13. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Se describe el fin de los falsos profetas. En primer lugar, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Las olas furiosas arrojan mucha espuma, pero pronto las espumas desaparecen sin quedar nada. De este modo, los herejes aparentan gran cosa en sus palabras y acciones, pero no tienen contenido. Simplemente son espumas y revelan su vergüenza. Simplemente son avergonzados ante Dios y ante la gente. El carácter de ellos es alborotador como las olas furiosas del mar. Actúan furiosamente, son contenciosos, pero la fe verdadera siempre es serena, tranquila y pacífica. Es mansa, humilde, perdonadora y amorosa. En segundo lugar, el fin de los falsos profetas. La oscuridad de las tinieblas reservada para siempre. Los herejes actúan según sus antojos sin ninguna restricción en el mundo. Ellos engañan a muchos creyentes para que los sigan. Pero el fin de ellos es estar en las tinieblas donde está encerrado el diablo. Dios hace que ellos sufran el castigo del infierno. En tercer lugar, el fin de los falsos profetas son como estrellas errantes. No pueden permanecer fijo en un lugar, sino que son como estrellas errantes. No pueden afirmarse en la verdad, sino que andan errantes. Sus vidas son desordenadas por falsas doctrinas. No tienen una pertenencia clara. Actualmente andan errantes en la oscuridad espiritual. Más adelante sufrirán el castigo en la oscuridad eterna. Versículos 14 al 16 hablan sobre la profecía de Enoc. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: He aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Enoc pertenece a la séptima generación desde Adán.
caminó con Dios 300 años y fue bendecido con la ascensión celestial. La ascensión celestial de Enoc nos enseña sobre la resurrección y la ascensión de todos los creyentes en el futuro. Enoc profetizó sobre la segunda venida de Jesús y el juicio final. En su segunda venida, Jesús va a regresar al mundo trayendo a muchísimos santos. Los creyentes que ya están en el reino de los cielos van a venir al mundo. Los que en ese momento estén vivos serán elevados al cielo para recibir al Señor. En ese momento, el Señor va a juzgar las palabras y las acciones de todos los impíos. Versículo 15. Para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Los creyentes no recibiremos el juicio del infierno por la fe en Jesús, pero las obras impías serán juzgadas. Todas nuestras obras mundanas que hicimos alejado de Dios serán juzgadas. Todas las obras carnales que hicimos no viviendo enfocados en Dios seremos juzgados. También serán juzgadas todas las palabras impías. Las palabras que hablamos con nuestra boca no desaparecen. Nuestras palabras equivocadas serán juzgadas delante de Dios. Dios va a juzgar todas las palabras dichas en perjuicio de la actividad salvadora de Dios, según de Corintios 5:10. También serán juzgadas todas las palabras erróneas dichas con respecto a la Biblia y las enseñanzas mentirosas. Debemos ser cuidadosos en todas nuestras acciones y palabras. Al igual que Enoc, debemos caminar siempre con Dios y vivir piadosamente. No solo están mal las mentiras, sino también las palabras de suposiciones. Se puede saber cómo es el carácter de una persona escuchando cómo habla. El que habla palabras malas es una palabra mala, es una persona mala. Por el contrario, el que habla palabras buenas es una persona buena. El que habla palabras amorosas y edificantes, así es el carácter de la persona. El que habla palabras vanas llegará a ser una persona vana. El versículo 16 habla sobre el juicio contra los que obraron impíamente. Versículo 16. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. En primer lugar, son murmuradores y quejumbrosos, siempre se quejan y murmuran por todas las cosas. La disconformidad de las personas se debe a la falta de fe en la soberanía de Dios. Los israelitas perecieron en el desierto por ser quejumbrosos. Los herejes también sufrirán la ira de Dios quejándose y murmurando. No podrán entrar al reino de los cielos, sino que sufrirán el juicio del infierno. Nosotros debemos aceptarlo todo con buena disposición, considerando que todo procede de Dios, sea que nos guste o no. El Señor Jesús bebió la copa de la cruz que le entregó Dios. A todos los quejumbrosos y murmuradores se les quitará la gracia otorgada por Dios. Si pensamos en la gracia pasada, debemos agradecer por todas las cosas. En segundo lugar, estos andan tras sus propias pasiones. Ellos no piensan en la voluntad ni en el propósito de Dios, obran según sus pasiones pecaminosas. Las pasiones pecaminosas nos conducen a la mundanalidad.
Si los creyentes andamos por el camino del mundo, transgredimos la voluntad de Dios y andamos por la senda de la perdición. En tercer lugar, hablan con arrogancia. La arrogancia pertenece al mundo. La arrogancia de las cosas mundanas es evidencia de que el amor de Dios no está en ellos. La adulación de sí mismo es soberbia. Pablo tenía muchas cosas de qué arrogarse en las cosas del mundo, pero luego de conocer a Cristo y de creer en Él, consideró todas las cosas del mundo como estiércol. Pablo se gloriaba solamente en el Evangelio, en la cruz y en sus propias debilidades. Ni siquiera nuestro Señor Jesús se gloriaba a sí mismo. En cuarto lugar, son aduladores. Elogian a los demás para obtener algún beneficio propio. Los falsos profetas adulan y elogian a los demás para obtener algún provecho propio. Todo este pecado será juzgado por Dios. En los versículos 17 al 19 dice que hay que acordarse de las profecías de los apóstoles. Versículos 17 al 19. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Los apóstoles anunciaron que en los últimos tiempos la gente se corrompería. Al igual que la profecía de Enoc, los impíos andarán según sus pasiones y habrá burladores. En los últimos tiempos muchas personas estarán lejos de Dios y andarán en sus pasiones. Incluso los creyentes se apartan de la vida y andan según sus pasiones. Como resultado de eso, en los últimos tiempos, muchas personas padecerán sufrimientos. Segunda de Timoteo 3:1. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amantes del dinero y de los placeres. Ellos dejan en segundo lado la fe y el servicio a Dios y ponen en primer lugar ocuparse en sus propios beneficios personales. Jesús también dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Los impíos nos menospreciarán y se burlarán de nosotros porque queremos afirmar la verdad. En los días finales habrá muchos que negarán la segunda venida del Señor. Habrá gente que formarán sectarismos y con sus fuerzas se opondrán a la verdad e irán tras el humanismo. Donde quiera, el diablo siempre promueve la queja en vez de la reconciliación. Satanás desea el odio, los celos y envidias en vez del amor. Por eso, Satanás provoca chismes entre las personas, genera divisiones y enemistades. Estos son carnales y no tienen al Espíritu Santo. No tienen al Espíritu Santo significa que el diablo tiene control sobre ellos. Cuando el Espíritu de Dios se fue del rey Saúl, el diablo estaba obrando en su corazón. Cuando el dueño de casa no está, 7 espíritus malignos ocupan su corazón. Los malvados nunca piensan en la voluntad espiritual de Dios, sino en las cosas carnales. Versículos 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. En último lugar, exhorta a la edificación personal. En los últimos tiempos, los herejes van a engañar mucho. Por lo tanto, los creyentes que ya son salvos deben edificarse a sí mismos. No se trata simplemente de confesión de fe. Así como se edifica el edificio, nosotros debemos edificarnos continuamente como gente de Dios. ¿Cómo se logra la edificación personal? Podemos decir 4 cosas. En primer lugar, hay que edificarse sobre la santísima fe. O sea, hay que edificar sobre la doctrina de la fe que Dios nos ha dado una vez para siempre. El fundamento de esa fe es la doctrina básica de Jesucristo. Debemos creer con el corazón esa doctrina básica y confesarla con la boca. Hay 5 doctrinas básicas. Jesús nació de la Virgen. Jesús murió en la cruz. Jesús resucitó físicamente. Jesús ascendió al cielo. La segunda venida de Jesús. Esta fe difiere totalmente de lo que sostienen los herejes. No puede haber otro fundamento fuera de Jesús. Los herejes colocan otros fundamentos. Si no edificamos sobre fundamento correcto, llegará el día en que se derribará toda seguridad. Nosotros debemos edificarnos bien sobre la santísima fe. En segundo lugar, debemos orar en el Espíritu Santo. La edificación de sí mismo no se logra con nuestra propia fuerza. Por eso, debemos ser fortalecidos por el Espíritu Santo para orar. Efesios 6:18. Dice que oremos en el Espíritu Santo en todo tiempo. Si oramos a Dios, sentimos la proximidad de Dios. Si descubrimos nuestros pecados, debemos arrepentirnos. Cuando suplicamos a Dios, Dios nos ayuda, nos da sabiduría y fuerza. Cuando oramos debemos hacerlo guiados por el Espíritu Santo. Para poder orar en el Espíritu Santo, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos, clamando humildemente ante Dios. Debemos orar con todas las fuerzas como en los dolores de parto. Debemos dedicar mucho tiempo y esfuerzo en la oración, orando sin cesar. En tercer lugar, ¿cómo debemos edificarnos? Conservándonos en el amor de Dios. Nosotros somos santos creyentes de Dios. El mundo y el diablo siempre se esfuerzan por arrebatar nuestra fe. Debemos conservarnos bien. Debemos conservarnos para que nuestra valiosa fe no nos sea arrebatada, para que no seamos engañados por el diablo. Si alguien obtiene todas las cosas del mundo, pero pierde su fe, fracasará irremediablemente. Debemos usar bien los elementos que nos ayudan a edificarnos.
debemos usar bien los buenos medios que Dios nos ha dado. Debemos usar bien a los hijos que Dios nos ha dado. Debemos usar bien el tiempo y el dinero que Dios nos ha dado. Si no nos conservamos, nuestro esfuerzo será en vano. ¿Cómo podemos conservarnos? Debemos entrar en el amor de Dios. El amor de Dios consiste en un amor sacrificado e infinito que entregó a su Hijo unigénito. Debemos ser agradecidos dentro de este amor. Debemos regocijarnos dentro de este amor. Entonces podemos vencer cualquier ataque. Romanos 8:35. En cuarto lugar, ¿cómo nos conservamos? Debemos esperar la misericordia de Jesucristo. Para la propia edificación es indispensable la misericordia del Señor. No es nada fácil la propia edificación. Aunque nos caigamos fácilmente, debemos volver a levantarnos revestidos de la misericordia del Señor. Si tenemos la esperanza de levantarnos, podemos vestirnos siempre de la misericordia del Señor. Dios nos ha salvado teniéndonos misericordia. Durante todo el tiempo que vivimos en el mundo, vivimos bajo la misericordia de Dios. Si recibimos la misericordia de Dios y brindamos misericordia a los demás, seguimos revestidos de misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio y obtiene la gloria. Santiago 2:13. En el versículo 22 dice que hay que tener misericordia de los que dudan. Significa que hay que tener misericordia de los que fueron engañados en cierto modo por las ideas de los herejes. Todavía no fueron totalmente engañados por los herejes. Hay que tener misericordia exhortándolos bien para que estén afirmados. A otros hay que tener misericordia como salvándolos del fuego. Hay que hacer el mejor esfuerzo para sacarlos del error y encaminarlos en la fe. Pero con los que están totalmente hundidos en herejías, ni siquiera hay que discutir. Dice que ni siquiera saludemos a los herejes, primera de Juan 1:10. Los versículos 24 y 25 ruega por la bendición de Dios. Judas finalmente alaba el poder omnipotente de Dios. Dios derrama la bendición sobre el creyente. Confiesa una confianza poderosa en Jesucristo y en Dios. Versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Nos describe cómo es Dios. En primer lugar, es el Dios que nos protege poderosamente. En los últimos tiempos, muchos falsos profetas nos están seduciendo, pero Dios protege poderosamente a los creyentes que aman la verdad y guardan la palabra de Dios. Juan 10:28 dice que nadie nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, Dios nos guarda incluso cuando vengan las tribulaciones. Históricamente,
muchos herejes entraron dentro del cristianismo. En cada uno de esos momentos, Dios ha protegido a los creyentes fieles, haciendo que prediquen el Evangelio correcto. La razón por la que la correcta fe de los tiempos apostólicos llegara hasta nosotros es por la gran protección de Dios y su milagro. El diablo siempre planea artimañas para arruinar la verdad, pero Dios con su gran protección hizo que la verdad llegara hasta ahora. En segundo lugar, ¿cómo es Dios? Es un Dios poderoso para guardarnos sin caída. Nos protege para que no caigamos en ideas heréticas. Por más que las fuerzas de las falsas doctrinas sean fuertes, si nos protege el poder de Dios, no caeremos. El poder de Dios vence sobremanera a las fuerzas del diablo. En tercer lugar, ¿cómo es Dios? Dios nos protege para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Dios nos viste con la justicia de Cristo. Permite que pasemos por diversas pruebas como fuego. Hace que estemos ante el Señor sin mancha, formándonos en personas completas. En el futuro, cuando estemos ante la presencia de Dios, hará que estemos en gloria y alegría. No podemos saber cuán grande es la gracia y la misericordia de Dios. Debemos avanzar con fe valiente, contemplando esta esperanza viva. En el versículo 25 expresa la gloria, majestad, dominio y autoridad para el único Dios Padre por medio de Jesucristo. Nosotros también seamos creyentes que demos gloria solamente a Dios. Aquí terminamos la segunda clase de Judas. Muchas gracias.